Gloria a Dios, Dios bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes, esperando que estén gozando de perfecta salud. Ese es el anhelo, es el deseo de cada uno de nosotros, que en este tiempo los hermanos estén saludables, estén sanos y estén siempre dispuestos a recibir el pan de la enseñanza y a compartir el mensaje de la palabra con todas las personas que sean necesarias. Así que vamos en el día de hoy a compartir el mensaje de vida, de esperanza con cada uno de ustedes. La Iglesia Familia Cristiana siempre sale al frente en cuanto a compartir el mensaje de la palabra. Así que bendiciones para cada uno de los hermanos que siempre sintoniza esta transmisión. Yo quiero que usted me acompañe en su Biblia buscando el texto bíblico de Isaías capítulo 59, versículo 2. Ahí vamos a tomar el texto para nosotros desarrollar el tema del día de hoy. Isaías 59, versículo 2, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oramos. Padre eterno, Dios amado, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos concedes de poder compartir tu palabra con todas las personas que están viendo esta transmisión. Bendice cada televidente, bendice cada persona que en estos momentos se conecta para oír el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, vamos a compartir el tema del distanciamiento social al distanciamiento espiritual. Del distanciamiento social al distanciamiento espiritual. Para nadie es un secreto que en el día de hoy, en medio de esta cuarentena a causa del COVID-19, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de aflicción, tiempos de adversidad, y las autoridades han obtemperado de mandar a todos los ciudadanos a estar guardados en sus casas como una manera de contrarrestar la expansión de este virus. A eso se le llama distanciamiento social, el hecho de que las personas también vayan a los lugares y estén alejados uno de otros, también es lo que realmente corresponde a un distanciamiento físico, que más bien debiera ser el término correcto debiera ser distanciamiento físico, no distanciamiento social, porque nosotros socialmente, aunque estemos alejados por la distancia, nos mantenemos conectados. Pero se le llama distanciamiento social a esta forma de poder contrarrestar la expansión del virus. Cuando las personas van a algunos lugares a hacer algunas diligencias, se les recomienda mantenerse a 2 metros de distancia, ya que el virus se propaga rápidamente. Cuando hay una persona enferma, lo puede propagar de diversas maneras, mayormente a través de la saliva, y esto puede ocasionar que las personas que estén cercanas puedan infectarse. Por eso el distanciamiento social en el caso de esta epidemia que ya cobra la categoría de pandemia. Esto siempre se ha hecho cada vez que hay una epidemia o una pandemia. El distanciamiento social es la clave efectiva para evitar la propulsión o la expansión de este virus. Así que, amados hermanos, conociendo lo que es el distanciamiento social, nosotros podemos hablar también acerca de lo que sería un acercamiento espiritual y un acercamiento social. Cuando hablamos de un acercamiento social, estamos diciendo entonces que las personas se acercan para entablar una conversación, para cambiar impresiones. Todo eso es correcto. Nosotros tenemos que remontarnos al origen, a la creación de los seres humanos en la tierra. Cuando Dios pensó en crear el hombre, pensó en un ente social. Dios no pensó crear un hombre
solamente que viviera sobre la tierra, un solo ser humano, sino que vemos en el libro de Génesis, en el versículo 18 del capítulo 2, que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y es ahí entonces cuando Dios crea a la mujer, la compañera idónea del hombre, y así nosotros vemos cómo se establece la sociedad, la primera familia en la tierra. De hecho, la familia es el primer núcleo de la sociedad. Adán y Eva fueron creados para ser entes sociales, para comunicarse, para socializar, para compartir. Así es, nosotros somos seres sociales, como fuimos creados. Por eso estamos llamados a socializar, a comunicarnos, a tener comunión unos con otros, así como lo tenía la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Así que Dios crea al hombre y crea a la mujer y le hace un acercamiento hacia ellos. Dios estaba cercano a Adán y a Eva. No había distanciamiento social ni distanciamiento espiritual cuando Dios crea a Adán y a Eva. Así que, amados hermanos, en el día de hoy vamos a ver dos puntos importantes en torno a este tema. El primer punto que queremos compartir es cuando el acercamiento social produce un distanciamiento social. Y el segundo punto sería cuando el distanciamiento social produce el distanciamiento espiritual. Y vamos a este primer punto. Y ahí vemos cómo Adán y Eva se le dio una observación de no acercarse al árbol que estaba en medio del huerto. Se le dio una orden de no tomar del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, allá en el jardín del Edén. Dios había creado al hombre capaz de tener el libre albedrío, capaz de tomar las decisiones voluntarias que él quisiera tomar, pero dentro de ese libre albedrío había una restricción. La restricción era que no podían tomar del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Así que había un distanciamiento que Dios había procurado que el hombre tuviera para que no se contaminara y para que no muriera, porque Dios le dice que el día que de él comiere, ciertamente iba a morir. Así que había una consecuencia grave para el hombre si tomaba del fruto que estaba en medio del huerto. Por eso Dios, que allá había tenido un acercamiento social y espiritual con el hombre, le manda a tener un distanciamiento físico con el árbol que producía aquel fruto que Dios había prohibido. Pero la Biblia dice, amados hermanos, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí encontramos el caso que Eva tuvo un acercamiento social. Recuerde que estamos en este primer punto, cuando el acercamiento social nos lleva al distanciamiento social. Aquí vemos que Eva quiso socializar con una de las criaturas que Dios había creado con más sabiduría, con más conocimiento, y quizás era la más astuta, como dice la Biblia, así lo dice, la más astuta de todas las criaturas que Dios había creado. No habla de una sabiduría del cielo, no habla de una inteligencia, habla de astucia, y cuando conocemos el término astucia, nos damos cuenta que es la capacidad que tiene una persona para poder lograr los propósitos que necesita lograr, no importando muchas veces la manera cómo conseguirlo. Aquí encontramos que la serpiente era un ser astuto que Dios había creado y que Satanás se vale de esta serpiente para poder hablar con Eva, seducirla y hacerla caer en una trampa. Así que Eva se acerca a la serpiente, tiene una conversación con la serpiente y lamentablemente ese acercamiento social que Eva tiene con la serpiente la lleva a desobedecer la orden que Dios le había dado de no tomar ese fruto del árbol.
Así que, amados hermanos, recordemos las palabras del apóstol Pablo, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese acercamiento social de Eva hacia la serpiente fue funesto, fue grave, fue dañino, ya que Satanás usa a la serpiente y con toda estrategia diabólica logra engañar a Eva, la logra seducir para que ella tome del árbol, del fruto del árbol. Satanás le dice que sabe Dios que el día que ella comiere de ese árbol iba a ser como Dios, y le invita a desobedecer esa orden de Dios para que ella tomara del fruto del árbol. Aquí encontramos que Eva en ese momento se dejó engañar. Ya Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Tanto Adán como Eva eran imagen y semejanza de Dios. Tenían conocimiento, tenían sabiduría, tenían inteligencia, tenían raciocinio diferente a las demás criaturas que Dios había hecho, porque el hombre es la corona de la creación de Dios. Sin embargo, Eva, al dejarse engañar, desconoció la identidad con la cual Dios la había creado. Eran hijos de Dios, tenían identidad de Dios, tenían parecido a Dios. No había que buscar otra opción de cómo parecerse a Dios. Satanás siempre logra todas sus cosas con el engaño. La estrategia de Satanás es mentir, es engañar, es robar, es destruir, es matar. Así que la Biblia nos dice por eso que no podemos ignorar sus maquinaciones. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí vemos haciendo su trabajo de inicio en el jardín del Edén, engañando, seduciendo con mentira a Eva, la compañera idónea que Dios había proporcionado a Adán. Porque Dios vio que el hombre era un ente social y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita socializar, el hombre necesita compañerismo, el hombre necesita tener comunión. Por eso en este tiempo, amados hermanos, se requiere que nosotros mantengamos la socialización a pesar de ese distanciamiento físico que estamos observando desde nuestros hogares. Y ahí vemos cómo Eva cae seducida, engañada por la serpiente. Toma del fruto, lo lleva a su marido, el cual también come. Y ahí entonces, amados hermanos, fruto de ese acercamiento social con la serpiente y fruto de ese acercamiento al árbol prohibido y tomar del fruto prohibido, entonces se produce el distanciamiento espiritual entre los seres humanos y Dios. Ahí se produce una división inmediatamente, porque el pecado es una barrera que produce división entre el hombre y Dios. El pecado produce distanciamiento espiritual del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre. Dios no tiene trato con el pecado, porque Dios es santo y Dios quiere que nosotros caminemos en santidad en medio de este tiempo para que podamos parecernos a Él, ser semejante a Él, tener características semejantes a Él. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. De esa misma manera nosotros debemos procurar andar de manera correcta en este tiempo. Ese es el origen del pecado, amados hermanos, y el pecado es la mayor pandemia de toda la historia de la humanidad. De aquel jardín del Edén, de aquel lugar hermoso donde Dios había colocado al hombre y a la mujer para enseñorearse de toda la creación, para vivir una vida de paz, de armonía, en comunión estrecha con Dios. Ahora vemos que Dios tiene que sacar al hombre y a la mujer de aquel jardín de delicias, del jardín del Edén. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. El hombre y la mujer fueron sacados por cuanto cometieron pecado, desobedecieron la orden que Dios le había dado. Cuando nosotros desobedecemos los preceptos y los mandamientos de Dios, entonces lamentablemente acarreamos condenación, acarreamos pecado.
Y el pecado tiene su remuneración. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ahí vemos cómo Adán y Eva tienen una muerte espiritual. Dios le había cubierto, según algunos estudiosos, de una atmósfera espiritual con la cual ellos nunca se daban cuenta que estaban desnudos. Dios le protegía, Dios le cuidaba. Había una atmósfera espiritual sobre el cuerpo de Adán y sobre el cuerpo de Eva. Pero una vez que ellos caen en este engaño, que caen, lamentablemente viene la consecuencia grave a sus vidas. Así es, amados hermanos, cuando nosotros nos distanciamos de Dios, somos personas que a la vista de Dios somos pobres, ciegos, miserables y desnudos. Esa fue la condición del hombre, de una gloria exquisita, de tener acercamiento para con Dios. Lamentablemente el hombre cae de esa gloria y entonces ahora lo vemos desprotegido, miserable, pobre, ciego y desnudo, como le dijo Jesucristo a aquella iglesia que registra Apocalipsis. Así que, amados hermanos, nosotros no podemos romper la regla que Dios nos da. Dios nos da regla a nosotros para observarla. Así como en este tiempo las autoridades han colocado reglas para que los seres humanos desarrollen su vida normalmente sin verse afectados por la contaminación de este virus. Asimismo deben ser observadas estas leyes naturales, estas leyes de los hombres, pero también sobre todas las cosas debemos observar las leyes establecidas por Dios. Y cuando Dios nos da una regla de distanciamiento de algún lugar, debemos observarla. La Biblia es clara y específica cuando habla acerca, por ejemplo, de la unión en yugo desigual. Dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este distanciamiento debe mantenerse para que le vaya bien a su vida. Si usted observa las medidas de distanciamiento que la Biblia proporciona, a usted le va a ir bien. Si usted se mantiene distanciado de los incrédulos para no unirse en sus actividades, a usted le va a ir bien. Así que debemos tener comunión unos con otros, con la familia de la fe, porque tenemos el mismo pensar, el mismo sentir, la misma conexión espiritual, tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu, somos parte del mismo cuerpo, por lo tanto confraternizamos y por lo tanto tenemos empatía. Esa es la manera como Dios nos manda a nosotros a ser entes sociables. Así que fijémonos que el acercamiento social hacia la persona equivocada puede traer como consecuencia un distanciamiento espiritual de Dios. Aquí lo vemos con Adán y Eva. Cuando ellos se acercan a lo prohibido, entonces se alejan de lo espiritual. Cuando se acercan al árbol, se alejan de Dios. Cuando se acercan a la serpiente, se alejan de Dios. Cuando escuchan las conversaciones, las palabras de la serpiente en lugar de la palabra de Dios, entonces se produce un distanciamiento espiritual que todavía es mucho más grave que un distanciamiento social. En el caso de Adán y Eva hubo un distanciamiento social y también hubo un distanciamiento espiritual, porque ellos socializaban con Dios, ellos tenían armonía con Dios y había una empatía espiritual entre Adán y Eva y Dios que verdaderamente debieron mantener y no proporcionar la ruptura de esa hermosa relación que había desde el inicio. Así que, amados hermanos, nosotros debemos procurar mantenernos siempre obedientes a Dios en todas las cosas que Él nos señala, en todas las cosas que se nos dice a cada uno de nosotros. La Biblia nos dice a nosotros que el origen del pecado nos muestra que ese origen del pecado comienza precisamente allá en el jardín del Edén. A partir de ese lugar, el primer virus de contaminación del ser humano empezó a propagarse en toda la creación. De generación en generación, el virus del pecado se fue propagando
hasta llegar hasta estos tiempos. Todo esto que está ocurriendo, esta pandemia, esta crisis, corresponde a la desobediencia del hombre en el jardín del Edén. Cuando el hombre desobedece, entonces proporciona los elementos claves para que el pecado pudiera enseñorearse del ser humano. Así que, amados hermanos, toda esta crisis que vive el mundo en el día de hoy, a lo largo de la historia, obedece precisamente al virus del pecado, a la pandemia universal del pecado. Hay un antídoto para todo esto. Ahora mismo se está buscando una vacuna contra el COVID-19. No han podido encontrar una vacuna para un virus que externamente se mata o se elimina bastante fácil. Solamente con agua y jabón es suficiente para aniquilar este virus. Es muy sensible al agua y al jabón, sin embargo, una vez que está dentro del organismo se hace muy difícil eliminarlo, aún no se encuentra una vacuna. Pero contra la pandemia del pecado sí existe una vacuna. Jesucristo es la vacuna contra el pecado. La sangre de Cristo es la vacuna, es el antídoto contra el pecado. Cristo murió a favor de cada uno de nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario, pagando el precio que había que pagar por el pecado cometido por Adán en el huerto del Edén. Jesucristo se convierte en el segundo Adán, aquel que viene a restituir, aquel que viene a sanar, aquel que viene a libertar, aquel que viene a redimir a la raza humana del pecado. Logra su propósito cumpliendo todos los preceptos que estaban en la palabra, todos los preceptos de la ley son cumplidos por Jesucristo. Muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre que era el precio para poder emancipar a la raza humana, y así se logra el cometido. Y gracias a Jesucristo, toda persona que se acerque a Él en plena convicción de fe, recibe perdón de pecados y recibe la vida eterna. Gracias a Dios que tenemos el antídoto del pecado. El punto número 2 que queremos compartir con cada uno de ustedes en el día de hoy es cuando el distanciamiento social nos lleva al distanciamiento espiritual. En este tiempo, amados hermanos, que estamos observando este distanciamiento social, que no nos acercamos a las personas y que necesariamente ha habido que cerrar los templos. Muchos hermanos, muchos cristianos no están asistiendo a los templos para congregarse como lo hacemos por costumbre, como dice el registro bíblico, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muchos que se han distanciado de los templos en el día de hoy se están distanciando espiritualmente de Dios, porque la vida de esas personas era parecida a la vida de los saduceos. Cuando en el año 70 el templo fue destruido, los saduceos empezaron a desaparecer como secta religiosa, porque todo lo de ellos giraba en torno al templo. Los sacrificios, los rituales, todos se adecuaban al templo. Asimismo, en estos tiempos, lamentablemente, hay muchas personas que su vida devocional está rondando en torno al templo. Si van a orar, tiene que ser en el templo. Si van a recibir palabra de Dios, tiene que ser en el templo. Entonces no están viviendo una intimidad espiritual con Dios, y como no viven esa intimidad espiritual con Dios, al no estar congregándose en los templos, entonces empiezan a decaer en el sentido espiritual en cuanto a la fe. Por eso encontramos tantas personas en el día de hoy que están anhelando volver a congregarse en los templos, porque su vida espiritual ha cambiado. No es la misma vida espiritual una vez que están en sus casas. Parece que han medido su vida espiritual en torno a un lugar específico y no en lo que debemos basarla, en una relación especial con Dios, que es que nosotros debemos vivir
esta vida. La vida cristiana consiste en una relación personal con Dios. La vida cristiana consiste en una relación estrecha con Dios. Ese es el sentir de la vida cristiana. Amados hermanos, debemos vivir en todo momento buscando el rostro de Dios en oración, no solamente en el templo, sino en nuestros hogares. Debemos leer la palabra de Dios no solamente en el templo, sino en nuestros hogares. Debemos tener un devocional diario en nuestros hogares, con nuestra familia. Esa es la manera como nosotros debemos alimentar nuestra relación con Dios y mantener firme a nuestra familia en nuestros hogares por medio de esa relación estrecha con Dios. Lamentablemente este distanciamiento que están teniendo algunos hermanos lo han llevado a distanciarse espiritualmente de Dios. Y aun cuando tenemos grupos de redes sociales y aun cuando se comparte el mensaje del Evangelio, la vida devocional, la vida espiritual de esos hermanos y hermanas que radica su devoción en torno al templo ha menguado, ha caído considerablemente en este tiempo. Y aun cuando tenemos herramientas y todos estamos en nuestros hogares y podemos conectarnos a la red social, a los diferentes grupos que tienen las diferentes iglesias, esos hermanos brillan por su ausencia y no hacen aparición. ¿Por qué? Porque su vida devocional solamente estaba ligada a cuatro paredes y no estaba ligada a Dios en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que debemos acercarnos a Dios de manera correcta, amados hermanos. La vida cristiana debe ser la misma en cualquier parte que nosotros nos encontremos. No necesariamente necesitamos un templo para nosotros sentir el Espíritu Santo. No solamente necesitamos cuatro paredes para nosotros sentirnos que estamos recibiendo correctamente la enseñanza del mensaje de la palabra. Jesucristo no tenía templo, los discípulos de Jesús no tenían templo, pero ellos formaban una iglesia. Una iglesia es diferente a un templo. La iglesia es la reunión de dos o más personas que se reúnen en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la iglesia, se compone de seres humanos regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Se compone de personas con un compromiso con la labor espiritual, con un compromiso de difundir el mensaje del Evangelio por todos los contornos de la tierra. Para anunciar el Evangelio de Jesucristo no necesitamos cuatro paredes, necesitamos salir y pregonar el mensaje a través de las redes sociales. Tenemos herramientas en este tiempo con las cuales podemos pregonar el mensaje del Evangelio, con lo cual podemos hacer la obra de Dios de manera eficiente. Nuestra vida espiritual no debe estar cimentada en costumbres humanas. La vida espiritual de una persona no debe estar cimentada en tradiciones. La vida espiritual de una persona no consiste en las cosas que nos rodean o en las cosas de las cuales yo puedo ver. La vida cristiana consiste en una relación personal y estrecha con Dios. Jesucristo le dijo a aquella mujer samaritana que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Para adorar en espíritu y en verdad no se necesita ir al templo de Jerusalén ni al monte Gerizim donde adoraban los samaritanos. En cualquier lugar es el momento oportuno para nosotros adorar a Dios, conectarnos con Dios en una adoración espiritual que trascienda los cielos, que salga desde la tierra y que llegue al trono de la gracia de Dios. Esa es la manera como nosotros debemos conectarnos con Dios en este tiempo. El templo no nos garantiza a nosotros salvación. El templo es un lugar solamente que nos permite confraternizar, que nos permite reunir, pero lo que verdaderamente da salvación a una persona es haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y mantener una relación estrecha con Él. Así que si tú has pensado que el templo es el lugar donde se debe adorar, déjame decirte que estás equivocado.
el lugar donde se debe adorar es cualquier lugar. Solamente tú tienes que tener un corazón contrito y humillado. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Así que si tu relación con Dios ha menguado, si tu relación con Dios ha decaído, si tu relación con Dios ha bajado, tienes que revisarte, porque la relación con Dios debe ser alimentada cada día personalmente. Es la manera que nosotros debemos hacerlo. Que este distanciamiento físico, que este distanciamiento social no te lleve al distanciamiento espiritual. Vamos a procurar leer la Biblia en nuestras casas, vamos a procurar orar en nuestras casas, vamos a procurar analizar, estudiar profundamente lo que Dios ha establecido en su palabra. De esta manera nos vamos a mantener siempre actualizados con Dios, nos vamos a mantener siempre en empatía con el Dios eterno, con el Dios de los cielos, con el que nos da la vida, con el que nos da la paz, en el cual vivimos en armonía. Así que, amados hermanos, que el distanciamiento social no te lleve al enfriamiento espiritual, que el distanciamiento social no te lleve a una decadencia espiritual. Queremos verte siempre activo en los caminos de Dios. Para esto se necesita que nosotros procuremos un acercamiento a Dios como Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. La solución a todo esto, amados hermanos, es precisamente esto, como dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Cuando tú te acercas a Dios, entonces Dios se acerca a ti. Tenemos que procurar ese acercamiento social con Dios, ese acercamiento espiritual con Dios, para que entonces Dios se acerque a nosotros. Pero hagámoslo, vamos a hacerlo con un corazón genuino, vamos a hacerlo de verdad. La Biblia dice que si tú confiesas a Jesús con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salvo. Entonces, cuando te acerca a Dios, buscando a Dios para recibir salvación, tú la vas a recibir, porque en Cristo Jesús está condensada la salvación que necesita esta humanidad. Vamos a hacerlo de manera correcta, vamos a acercarnos a Dios, porque los pecados producen división entre Dios y el hombre. Eso es lo que dice el texto que tomamos al inicio de este mensaje, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Las iniquidades, los pecados, producen separación. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando nosotros cometemos pecados, el rostro de Dios entonces se oculta para no oír, porque estamos en un estado que no es el correcto. Por eso Cristo Jesús vino para eliminar esa división. Jesucristo vino para eliminar esa barrera, para que hoy nosotros podamos tener comunión y podamos entrar al trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Por eso entramos confiadamente al trono de la gracia, porque Cristo Jesús nos acerca a Dios. Cristo Jesús ha proporcionado el enlace, es el puente, es el medio por el cual nosotros ahora podemos acercarnos a Dios de manera confiada. No hay distanciamiento social que te pueda impedir acercarte a Dios. No hay distanciamiento en esta tierra con el cual tú puedas decir que no puedas acercarte a Dios. Si es el pecado, la barrera, la división, el distanciamiento que te está impidiendo acercarte a Dios, recuerda que hay una cura para el pecado. Jesucristo es la solución a ese pecado. Tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que dar el paso de fe de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, que Él perdone tus pecados y que te dé la vida eterna. Esa es la manera como tú puedes romper el distanciamiento social para con Dios. Y una vez que se haya roto ese distanciamiento social para con Dios, entonces debe procurar en tu vida un acercamiento puro, genuino y exquisito para con Dios.
Así que la solución a todo esto es acercarnos a Dios. Si nos acercamos a Dios, esas barreras se rompen. Si nos acercamos a Dios por medio de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces nosotros tenemos garantizada la vida eterna, tendremos paz en abundancia, aun cuando haya guerra, aun cuando haya aflicción, en medio de los tiempos. Para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, vamos a tener paz en medio de la tormenta. Así que, amados hermanos, recapitulando lo que hemos hablado en el día de hoy, del distanciamiento social al distanciamiento espiritual. 2 puntos hemos abordado. Número 1, cuando el acercamiento social nos lleva al distanciamiento espiritual. Y número 2, cuando el distanciamiento social nos lleva al distanciamiento espiritual. Que no ocurra ninguna de estas 2 cosas. Elijamos buenas amistades que nos mantengan a nosotros conectados con Dios. Y también separémonos de aquellas amistades que nos alejan de Dios. No rechazar a las personas, pero sí rechazar las malas acciones que hacen algunas personas. Que Dios te bendiga en esta hora y será pues hasta una próxima oportunidad, anhelando y deseando que en los próximos días ya todo esto esté pasando y que vaya bajando todas las cifras de las personas infectadas con COVID-19, que nosotros podamos ver a los hermanos reunirse nuevamente, que podamos estar unidos una vez más, no como las personas quieren hacerlo, de una manera mecánica, sino que verdaderamente este tiempo que hemos estado en nuestros hogares nos sirva de reflexión, que en este tiempo nosotros hayamos meditado y que si habían algunas cosas negativas en nosotros hayan podido ser eliminadas y que las cosas buenas que Dios dice que debemos tener, nosotros la tengamos en este tiempo. Así que, amados hermanos, Dios le bendiga mucho y será pues hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere. Amén.